Bienvenidos a su curso libre virtual de biología. A lo largo de estas 10 semanas desarrollaremos temas que les permitirán iniciarse y profundizar sus conocimientos en el campo de la biología. Les recomendamos tomar en cuenta la estructura del curso y asimismo poner mucho empeño y dedicación para lograr sus objetivos. Iniciemos entonces nuestra primera sesión de clase. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera sesión acerca de la expresión genética. El objetivo de esta primera sesión es comprender cómo la célula sintetiza proteínas en dos pasos importantes que son la transcripción y la traducción. Los seres vivos dependen en última instancia de moléculas que hacen posible realizar, por ejemplo, reacciones químicas como las enzimas, por ejemplo. Depende de moléculas activas para el transporte a través de las membranas celulares, por ejemplo. Pero esas proteínas se van a sintetizar durante la expresión genética. En otras palabras, vamos a entender en esta clase la importancia de la expresión genética para la existencia de un organismo, para la existencia como especie, para la supervivencia como tal. Bueno, entonces, este proceso de la expresión genética es importante en la medida de que la información que está en el ADN va a ser transformada en proteínas que son las moléculas funcionales, las moléculas que van a realizar los procesos a nivel celular. Nosotros tenemos una gran cantidad de proteínas, ¿no? Tenemos proteínas, por ejemplo, a nivel de la piel, que es la queratina. Tenemos proteínas, por ejemplo, a nivel de todo el cuerpo, prácticamente, como es el colágeno. Entonces, estas proteínas se van a formar durante el proceso de la expresión genética. En ese sentido, la definición de la expresión genética es el proceso de transformación de la información codificada en el ADN en proteínas necesarias para el funcionamiento del organismo o de los organismos en general. Este proceso tiene lugar durante el ciclo celular, ¿no? Tiene lugar durante el ciclo celular. Exactamente en una etapa conocida como la interfase. En esta interfase, como nosotros sabemos, hay etapas como la fase G1, la fase S y la fase G2. Pero ¿en cuál de esas etapas la célula realiza sus actividades? ¿En cuál de esas etapas la célula realiza sus funciones? Justamente en la etapa llamada G1. Entonces, en esta etapa G1 es particularmente intensa la síntesis de proteínas. Habíamos mencionado de que sin este proceso la existencia del organismo no sería posible. Las proteínas realizan todas las funciones en la célula. Entonces es necesario que la información del ADN se transforme en proteína. Ese proceso, repito, se da particularmente en la etapa G1, en forma intensa. Es en esa etapa en donde las células realizan todas sus funciones, ¿no? Realizan todas sus funciones. Ahora, este evento, este proceso de la síntesis de proteínas tiene, digamos, dos tipos de especificidad. Una temporal y una funcional. La especificidad temporal quiere decir, se refiere a que el individuo o la célula produce proteínas de acuerdo con la edad del individuo. Y la especificidad funcional se refiere a que las células producen las proteínas que requiere cada órgano en particular. Me explico. En la especificidad temporal vemos, por ejemplo, de que los organismos cuando son pequeños necesitan un tipo de proteínas y cuando son ya adultos, maduros, necesitan otro tipo de proteínas. Entonces ocurre en las células de que cuando uno es pequeño, la expresión genética se refiere a un tipo de proteínas y cuando ya ha madurado, esa proteína ya no se produce ya. Más bien se va a producir otra proteína ya necesaria para la vida adulta. A eso se refiere cuando mencionamos la especificidad temporal. Pero también hay una especificidad tipo funcional. Las proteínas que produce un órgano
como el páncreas, no son las mismas proteínas que se produce a nivel del sistema nervioso, por ejemplo. Una neurona produce unas proteínas, el páncreas produce otras proteínas. A pesar de que todas las células de nuestro organismo tienen la misma información genética. Entonces, a eso nos referimos cuando tratamos de remarcar estos dos tipos de especificidad, tanto funcional como temporal. Bien, otro punto importante en este tema de la expresión genética es también el concepto de dogma central de la biología molecular. Bueno, a pesar de que en ciencia no se puede hablar de dogma, cuando Crick en 1970 propone el tema de dogma central de la biología molecular, nos trata de explicar cómo la información que está en el ADN primero se transcribe en un ARN y luego mediante este ARN se fabrica una proteína a nivel celular. Por ejemplo, vemos acá cómo está el ADN, que es la molécula que almacena la información genética. Este ADN experimenta una transcripción y como producto tenemos al ARN, y este ARN va a ser leído por los ribosomas, y estos ribosomas van a tener como producto final una proteína, ¿no? Esta proteína seguramente es de importancia para el funcionamiento de una célula determinada, y en eso consistía el dogma central de la biología celular. Desde que Crick lo propone, como les decía, hace muchos años, en 1970, ha sufrido diferentes modificaciones, este llamado dogma, ¿no?, de la biología molecular. Por ejemplo, vemos de que los virus, como el VIH, por ejemplo, a partir del ARN, que es su material genético, puede producir ADN. Y a ese proceso ya no le vamos a llamar transcripción, sino más bien retrotranscripción o transcripción inversa. Puede ocurrir también ese proceso, por ejemplo. También se sabe de que el mismo ARN almacena información genética y se puede replicar también. La célula necesita, en el momento de la división celular, también dotarle a las células hijas, a sus células hijas, dotarle información genética también. Y en ese proceso es importante que el ADN se replique también. Entonces hay una serie de modificaciones que se experimentan, ¿no?, con el descubrimiento de repente de los priones, con el descubrimiento de los retrovirus. Ese llamado dogma propuesto por Crick ha sufrido todas las modificaciones que estamos observando acá. Entonces, recordando, a ver, el ADN es la información genética. Es la molécula que almacena la información genética. Esta molécula da lugar a la formación del ARN en un proceso llamado transcripción. Y con este ARN se va a producir las proteínas que la célula necesita, con participación en este caso de los ribosomas. Por otro lado, en el momento de la división celular, las células van a dotar también a las hijas de información genética, y para eso este ADN se tiene que replicar también. Es decir, a partir de una molécula se tienen que formar dos moléculas de ADN. Por otro lado, también observamos que algunos virus, como es el caso del VIH, tienen como información genética al ARN. El ARN almacena su información genética y esa información, digamos, va a dar lugar a la formación del ADN por un proceso llamado retrotranscripción. Eso es, digamos, lo que propuso Crick con sus diferentes modificaciones y que actualmente, ya por una cuestión histórica, se le conoce como el dogma central de la biología molecular. Bueno, vamos a pasar a explicar las etapas de la expresión genética. Sabemos que durante la expresión genética hay dos etapas, ¿no? Una primera, que es la transcripción, y posteriormente la traducción. Durante la transcripción, que estamos viendo justamente en este momento,
vamos a observar que el ADN que encontramos en el núcleo de nuestras células y que almacena nuestra información hereditaria, va a ser copiado en moléculas de ARN. Estas moléculas de ARN se van a formar a cargo de una proteína llamada ARN polimerasa. Esta copia de la información y por lo tanto la obtención de una molécula de ARN va a ser necesaria. ¿Por qué? Porque en nuestras células la molécula o la organela encargada de producir las proteínas, de sintetizar las proteínas, se llama ribosoma. Este ribosoma va a tener que leer la información hereditaria, pero el ribosoma está en el citoplasma, mientras que el ADN, que es el que almacena la información genética, se encuentra en el núcleo. Entonces, ni el ribosoma va a entrar, ni el ADN va a salir. La única manera de que los ribosomas lean esa información va a ser produciendo una molécula de ARN. Esta molécula de ARN entonces se va a producir dentro del núcleo. A ese evento se le llama transcripción. Entonces, resumiendo, la transcripción es un proceso en el cual se va a producir ARN a nivel nuclear para que luego esta molécula salga hacia los ribosomas que se encuentran en el citoplasma y con ello los ribosomas sinteticen una determinada proteína. Bien, ahora pasemos a explicar las etapas de la transcripción. Este proceso de la transcripción en el que se produce ARN a partir de ADN tiene tres etapas. Una de las etapas es la iniciación, la otra etapa es la elongación y la otra etapa es la terminación. Revisemos la etapa de iniciación. En esta etapa vamos a ver de que una enzima conocida como la ARN polimerasa se une a la molécula de ADN. ¿Para qué se une al ADN? Bueno, se supone que el ADN es la molécula que almacena la información y esa información hay que copiarla. Y cuando se copia esta información, se copia en una molécula de ARN de manera complementaria. Pero esa actividad de copiado en realidad pues es un conjunto de reacciones químicas llamadas de polimerización, por lo cual va a ser realizada por una enzima. Esta enzima se llama ARN polimerasa, justamente porque polimeriza ARN, porque sintetiza ARN a partir de la información contenida en el ADN. ¿En qué momento se va a dar esta iniciación? Es decir, ¿en qué parte del ADN va a empezar la síntesis del ARN? Bueno, es importante identificar una región promotora, ¿no? Una región promotora en la cual encontramos secuencias repetidas de adenina y timina, por lo cual se le conoce como la caja Tata. Entonces, un complejo proteico reconoce esa secuencia promotora. Posteriormente, una enzima llamada helicasa abre la hebra del ADN, es decir, separa las dos hebras del ADN. Posteriormente, la ARN polimerasa, ¿no? La ARN polimerasa se une en este caso al ADN, se une al ADN para luego empezar la producción de la molécula de ARN. Pero eso será ya una etapa posterior. Lo que queremos resaltar en la etapa de iniciación es ¿qué está ocurriendo exactamente? Acá ocurre que la enzima ARN polimerasa, que estamos observando por acá, se va a unir a la molécula de ADN, ¿no? Se va a unir a la molécula de ADN. Más o menos a la altura de una secuencia específica llamada secuencia promotora, donde encontramos a la caja Tata. Bien, ahora continuemos con la segunda etapa,
del proceso de la transcripción. Recuerden que la primera etapa se llamaba iniciación y lo importante ahí era que la enzima ARN polimerasa se había unido al ADN para empezar la producción, la síntesis de un ARN. En esta segunda etapa, llamada la etapa de la elongación, vemos que la polimerasa lee la hebra de ADN molde y construye un ARN complementario. ¿Qué polimerasa es? La ARN polimerasa, o sea, una enzima que va a producir ARN. Ese ARN se va a producir en base a un ADN molde. Recuerden que el ADN tiene dos hebras complementarias. Entonces, una de esas hebras va a servir de molde para producir ARN. Y luego, de manera complementaria, se van colocando nucleótidos para finalmente producir una molécula de ARN. En el gráfico, por ejemplo, observamos lo siguiente, ¿no? Durante la elongación se supone que es el alargamiento de la cadena de ARN. Observamos de que este proceso se va a dar en una dirección específica, de 5' a 3'. Es decir, la síntesis del ARN durante la transcripción siempre va a ser de 5' a 3'. Y entonces, si esa síntesis es de 5' a 3', ¿cuál será la cadena de ADN molde? La cadena de ADN molde va a tener que ser la que va en sentido contrario, la que está de 3' a 5'. Entonces, esta cadena se va a llamar hebra molde o cadena molde de ADN. Y sobre esta base es que se va a formar el ARN, ¿no? De manera complementaria. La otra secuencia, la otra hebra de ADN se llama hebra no molde, ¿no? Se llama hebra no molde porque no es la cadena, digamos, que se va a utilizar para producir el ARN. ¿Está bien? Sin embargo, ¿qué vamos a observar? Que cuando ya se produzca el ARN, la secuencia de bases va a ser idéntica a la hebra no molde, excepto que en el ARN vamos a encontrar uracilo, mientras que en la hebra no molde había timina. Recordemos también eso. En el ARN normalmente tenemos que reemplazar, cuando se trata de una copia de la información, tenemos que reemplazar uracilo por timina. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se da este copiado? ¿No? ¿Cómo se da este copiado? Por ejemplo, si allá en la hebra molde encontramos citosina, vemos que la ARN polimerasa ubica en esa zona un nucleótido con guanina. Si encontramos adenina en la hebra molde, la ARN polimerasa ubica uracilo. Si hay citosina, ubica guanina. Si hay adenina, uracilo, timina, adenina, guanina, citosina y así sucesivamente, ¿no? Esa es la forma de copiar de manera complementaria la información que está en el ADN. Y colocando un nucleótido tras otro, se va elongando, se va alargando la nueva molécula. ¿Cuál es la nueva molécula? El ARN que queremos producir en este proceso de la elongación. Por ejemplo, si acá tenemos timina, la ARN polimerasa va a ubicar adenina. Si acá hay adenina, la ARN polimerasa va a ubicar uracilo.
Si hay citosina, ubica guanina. Si hay guanina, citosina. Guanina, citosina. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Timina, adenina. Timina, adenina. Adenina, uracilo. Guanina, citosina. Adenina, uracilo. Citosina, guanina. Adenina, uracilo. Y así sucesivamente. Entonces vemos que la elongación consiste en el alargamiento de la cadena de ARN mediante la ARN polimerasa, por acción de la ARN polimerasa. Esta enzima va a ir ubicando nucleótidos complementarios a la cadena molde de ADN. Bien, la tercera etapa, la última etapa del proceso de la transcripción, recibe el nombre de terminación. ¿Qué va a ocurrir en la terminación? La polimerasa, es decir, la enzima que estaba produciendo, que estaba participando en la síntesis del ARN, y el ARN sintetizado en ese proceso, quedan libres. O sea, termina la síntesis del ARN. ¿Quiénes se van a liberar? La enzima y el producto. Se liberan, ¿no?, del ADN al cual estaban copiando, ¿no?, a partir del cual se estaban generando. Entonces lo que observamos acá en la terminación, ¿no?, es lo siguiente. El ARN que se está formando durante este proceso deja de elongarse. Recuerda las etapas de la síntesis del ARN: iniciación, elongación y ahora la terminación. En la terminación lo que ocurre es que el ARN deja de elongarse. Terminó la síntesis del ARN. Cuando hablábamos de la iniciación, mencionábamos una región del ADN que era rica, ¿no?, que era rica en timina y adenina, a lo cual le conocíamos como la caja Tata. Entonces era la zona donde más o menos empezaba la síntesis del ARN. ¿Y dónde termina esta síntesis del ARN? En una región donde más bien predominan guanina y citosina, ¿no? Entonces empieza en una región donde predomina adenina, timina, y termina en una región donde predominan las bases nitrogenadas guanina y citosina. Entonces se llega a copiar esa secuencia de 5' a 3', y al final la enzima que había sintetizado al ARN y el ARN mismo se liberan del ADN, y con ello culmina la síntesis del ARN en el proceso de la transcripción. Muy bien, en el caso de los organismos eucariotas, a diferencia de los procariotas, la formación del ARN mensajero implica un proceso de maduración. Hay un proceso entonces de maduración del ARN mensajero. Esta maduración ocurre en 3 eventos. Uno de ellos va a ser la formación de una cola en el ARN mensajero. El otro evento es la formación de una caperuza o capuchón en el ARN mensajero. Y el otro evento va a ser el llamado splicing. Entonces, por lo menos encontramos 3 eventos en la maduración del ARN mensajero: la formación de la caperuza, la formación de la cola y el splicing. Por ejemplo, vemos acá a un transcripto primario llamado ARN heterogéneo nuclear, o también le podemos llamar pre-ARN mensajero. Es el ARN mensajero inmaduro. Ojo que esto ocurre en los eucariotas. En los procariotas no hay este proceso de maduración. Entonces, ¿por qué es un pre-ARN mensajero? Entre otras cosas porque hay que sintetizar todavía una caperuza, porque hay que ubicar una cola y hay que realizar el splicing justamente.
Por ejemplo, ¿qué observamos en el ARN heterogéneo nuclear? Observamos secuencias distintas, ¿no? Conocidas como los exones y los intrones. Los exones son secuencias codificantes. Eso quiere decir que tienen información útil para la formación de una determinada proteína. Los intrones son secuencias no codificantes. Todo lo contrario, no tienen información útil para la formación de una proteína. El splicing que hemos mencionado justamente consiste en eso. El splicing significa un empalme, un corte y empalme. Se cortan los intrones, se eliminan los intrones y se unen, se empalman los exones. Es decir, en el proceso de splicing, la idea es eliminar las secuencias no codificantes y empalmar las secuencias útiles, las secuencias codificantes llamadas exones. Eso sería el splicing. El otro proceso de la maduración, como les mencionaba, es la formación de una caperuza, ¿no? Un capuchón en el extremo 5' de la molécula. ¿Cuál es la utilidad de este capuchón? Ese capuchón es importante en el reconocimiento, es decir, cuando esta molécula de ARN mensajero que se ha formado en el núcleo salga hacia el citoplasma, tiene que haber un reconocimiento, por ejemplo, del codón de inicio para que empiece la síntesis de una proteína. Entonces, ese reconocimiento va a ser posible gracias a ese capuchón, gracias a esa caperuza ubicada en el extremo 5'. Y finalmente, luego del splicing, luego de la formación del capuchón, tenemos la formación de la cola. La cola, conocida como poli A. ¿Por qué se le dice cola poli A? Porque hay una secuencia repetida, larga, de bases nitrogenadas tipo adenina. Entonces, esta cola va a ser también fundamental en la conformación del ARN mensajero maduro. Porque gracias a esa cola, por ejemplo, las nucleasas que se encuentran en el citoplasma no van a degradar la información útil. Degradar la información útil sería justamente alterar la información que se ha sacado del ADN. Eso implicaría formar una proteína anormal, una proteína incorrecta. Entonces, una forma de proteger este ARN mensajero es mediante la formación de esa cola poli A. Bien, es el momento de hablar del segundo proceso importante en la expresión genética. En este caso se denomina la traducción. Pero antes vayamos recordando, ¿no? La expresión genética tiene dos etapas importantes, pues, ¿no? La transcripción y luego la traducción. En la transcripción, recordemos que se formaba el ARN mensajero. En la traducción, el producto va a ser la proteína propiamente. Esa transcripción tenía como producto final el ARN mensajero y ocurría en el núcleo de las células eucariotas. Ahora veamos cómo se produce la proteína en función de ese ARN mensajero producido en la transcripción. La traducción es un evento en el que el ARN mensajero se decodifica para producir un polipéptido, una proteína, de acuerdo con las reglas del código genético. Es decir, la interpretación, la traducción de lo que se encuentra en el ARN mensajero se va a realizar a cargo del ribosoma, pero de acuerdo con el código genético. Sabemos que las proteínas son pues moléculas en base a una secuencia de aminoácidos. Esa secuencia de aminoácidos tiene que ser específica. Pero ¿cómo se especifica esta secuencia de aminoácidos en una proteína? En base justamente al código genético. ¿Y dónde se va a dar esta traducción? En el citoplasma, donde hay ribosomas libres, pero también en el retículo endoplasmático rugoso,
donde también encontramos ribosomas. En resumen, la traducción, la decodificación de la información lo va a realizar el ribosoma. Y esta traducción consiste justamente en la producción de proteínas en función de la información que tenemos ahora a nivel del ARN mensajero.